Segundos faltan para las 10 de la mañana. Vamos a ir al tema que ha marcado esta semana probablemente en la agenda política. Hablamos de lo que está ocurriendo en la macro zona sur, donde distintos hechos de violencia han generado indignación de la ciudadanía, de algunos trabajadores también afectados por ataques incendiarios. Y en ese contexto, la ministra del Interior, Isquia Siches, descartaba volver a decretar un estado de excepción en la macrozona. Ante los nuevos hechos de violencia registrados en esa parte del país, algunos parlamentarios insisten en que es necesario reponer esta medida. Vamos a conversar de este tema ahora con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, y con su par independiente, Andrés Yuanet. Gracias por conversar con nosotros a ambos. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, hola, diputado. Sebastián. Hola, Andrés. Gusto saludarlos. Bueno, partamos por lo más novedoso, que tiene que ver con lo que se ha anunciado ayer. La ministra Isquia Siches, junto al subsecretario Monsalve, después del comité político, anunciaron algunas medidas que tienen que ver fundamentalmente con cambios estratégicos, decían, más recursos, también más de 5.000 millones de pesos, decía el subsecretario Monsalve, y él enfatizaba en que se iban a ver cambios palpables por la ciudadanía para enfrentar esta situación de violencia que se vive allá en la zona. Andrés, ¿le parece a usted, diputado, que estos anuncios pueden cambiar en algo el panorama o no? Bueno, es lo que yo desearía, pero objetivamente creo que no. Creo que aquí tenemos un problema estructural. Creo que el gobierno hoy día ya ha reconocido que partió muy mal. No olvidemos que partió hasta con un relato, el relato del Gualmapu, fue a Temucuicui. Quiero decir que nosotros en Temucuicui hoy día tenemos una situación grave de parricidio, de las mismas personas con las que se pensaba dialogar, etc. Y la verdad que la situación en la región se ha ido empeorando, y eso es real, es empírico. Hoy día tenemos cerca de un 200% más de hechos porcentualmente en materia de violencia, de actos de tipo terrorista, previo a cuando estaba el estado de excepción. Y han ocurrido situaciones graves, Sebastián, que por lo menos se han señalado poco, además de la quema de los 34 camiones. Ocurrió una situación en la Universidad de la Frontera que a mí me parece de extrema gravedad, aquí al lado de Maquehue, al lado, que entraron 20 tipos encapuchados con armas a un campus de la Universidad de la Frontera y dispararon al bus de la universidad. O sea, estamos en una situación que es muy grave, y creo que las medidas que propone el gobierno son medidas que son muy limitadas y que la verdad no van a ser efectivas. Por eso yo he planteado, igual Miguel, que se vuelva al estado de excepción, pero de una forma mucho más inteligente, porque también creo que el estado de excepción anterior tuvo algunas falencias que hay que mejorar. Veamos qué es lo que plantea el diputado Mellado. Diputado. Gracias, Sebastián. Yo concuerdo con Andrés en que el gobierno está desbordado. Aquí está desbordado porque ellos anunciaron un plan que es el diálogo como único camino. Lo colocaron como objetivo cuando tiene que ser un desarrollo de uno de los planes. Pero fíjate tú que no hay plan, pues. No existe plan. Y está claro que no existe plan porque incluso le renunció ayer su famoso asesor en políticas indígenas que tenían en la moneda. Salvador Millaleo. Entonces, claro, entonces tú dices, bueno, entonces se quedaron sin plan, porque el plan era el diálogo con comunidades, o hablaban sobre el tema de comunidades. Bueno, colocan como algo importante ahora con las nuevas medidas que vaya el general Araya a la macro zona sur, pero si ya estuvo, viene de ahí. Él estuvo operando gran parte del estado de excepción, es un gran general de carabinero, pero él solo no es que lleve la varita mágica y va a arreglar todos los problemas. Yo hubiera deseado que ayer, con los 5.500 millones de pesos que el gobierno va a colocar, te digo, Sebastián, que los 5.000 millones más o menos es lo que tienen las víctimas para resarcirse en la región de la Araucanía y Arauco, y es muy poco. Entonces, 5.000 millones, yo me hubiera gustado que hubieran dicho, esta es la carta Gantt. El día lunes se va a hacer esto, el día miércoles se va a hacer esto otro, el día jueves se va a hacer esto otro. Pero hablan de que estamos trabajando, de que vamos a hacer, de diputado, que esto es... Y eso que este año, este año se cumplen 25 años de los primeros camiones quemados en Lumaco. El 1 de diciembre va a ser 25 años que la CAM, esta organización ilícita terrorista, viene asolando y afectando a la gente de Araucanía. Pero para ser bien preciso, diputado Mellado, ¿qué es lo que se debería hacer en términos operativos, en términos estratégicos específicamente? ¿Qué es lo que esperaría usted al menos? Mira, yo espero que lamentablemente el estado de excepción constitucional, ¿sabe lo que hizo en cantidad de gente? Sacó 2.000 militares, 2.000 de la calle, de las rutas,
región de la Araucanía de Arauco, que hacían un trabajo disuasivo. Carabineros, aunque tenga lo que tenga, no va a tener 2.000 efectivos. Hay un tema de cuantitativo que no lo va a hacer. Entonces, cuando el presidente Piñera, que también fue un poco tosudo con el estado de excepción, lo colocó en octubre porque el Contralor no quiso firmar el decreto 265. El decreto 265, igual que en el norte, le permite a las Fuerzas Armadas prestarle logística, prestarle, ¿cierto? Yo creo que este gobierno debiera evaluar nuevamente con el Contralor que efectivamente se puede haber en 265, si es que ideológicamente no quieren sacar a los militares a la calle. Diputado, entonces, aquí lo que falta... Sí, pero antes de darle la palabra al diputado Janet, pero esta semana la ministra Janet Vega refutaba la efectividad del estado de excepción con estas cifras que generaron controversia, pero lo ratificó después en Radio Pauta también, que planteaban que que hubo un aumento en 4 años de 400% de los hechos de violencia, decía. Sí, ella hablaba del estado de excepción, entonces yo creo que o hay una ignorancia supina en la ministra, ¿cierto? O hay maldad, porque tener esos datos es ser ignorante, y o está tratando de influir en algo, porque si vemos solamente el mes en que ha estado este gobierno, la mitad con estado de excepción y la otra mitad sin estado de excepción, bueno, inmediatamente saltan a la luz las cifras, pues. Si terminado el estado de excepción, los ataques armados aumentaron cerca de un 600%, los hechos violentos 169%, las usurpaciones crecieron. Entonces están los datos ahí, no engañemos con los datos desde que se fundó Temuco, pues, hasta ahora, eso no es correcto. Bien. El tema es en este gobierno con estado de excepción y sin estado de excepción. Está en un error garrafal y por eso la van a citar a la Comisión de Seguridad Ciudadana que dé explicaciones, porque la verdad es que el lenguaje que usa la ministra no es el correcto. Diputado Janet. Sí. A ver, Sebastián, primero uno tiene que hacerse cargo, Miguel, hay que hacerse cargo de que llegamos a esta situación por lo nefasto y lo mal que lo hizo el gobierno del presidente Piñera. Aquí, y eso es objetivo, aumentó en un 300%, eso lo dice la multigremial, los hechos de violencia en comparación con el gobierno de la presidenta Bachelet. Murieron 21 personas y en el gobierno de la presidenta Bachelet no murió nadie. Nosotros, para medidas concretas, cuando era ministro de Interior, el ministro Burgo, nosotros creamos la Prefectura de Control del Orden Público en Pidima y no le dijimos a nadie. Y fue una cuestión que uno no necesita una reforma constitucional, no necesita estado de excepción, y creamos una nueva prefectura y por tanto teníamos un general a cargo de lo que era la nueva macrozona sur, creamos la macrozona sur que no existía, pero además de eso tuvimos otras medidas. El problema que el gobierno pasado, todos sabemos que era harta chaya, harto fuego artificial, comando jungla y una serie de cosas que finalmente nos dejaron en la situación que estamos. Pero hoy día la crítica al gobierno actual es que no tiene plan, efectivamente, y esperamos que las medidas sean medidas de este tipo. Primero, ¿por qué llegamos al estado de excepción? Fundamentalmente por la incapacidad del gobierno anterior de poder, con los medios que tiene, vale decir, con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, pero fundamentalmente con Carabineros de Chile, de poder controlar el orden público. Y en eso las anteriores autoridades fracasaron, o sea, los intendentes y delegados que tienen que coordinar las policías fracasaron. Y el actual delegado tampoco lo está haciendo, tampoco está coordinando las policías. Entonces tenemos un problema hoy día de autoridad en la región. Y lo que nosotros esperamos es que a Carabineros nuevamente se le dé el respaldo político, porque Carabineros tiene las mismas facultades. Vale decir, digamos las cosas como son. Si Carabineros va a ocupar su arma de servicio, que después se le respalde. Porque si no, Carabineros no va a usar la arma de servicio. Porque del otro lado sí tenemos hoy día, tenemos fuego de alto nivel, lo acabo de decir, el de la Universidad de la Frontera. ¿Y en qué se traduce, ¿sí? Para ser preciso, ese respaldo de parte del gobierno? Porque, por ejemplo, hemos visto ciertas señales de la ministra Isquia Siche de respaldo a Carabineros en el Día del Joven Combatiente y en otras ocasiones, pero por eso me gustaría saber a qué se refiere usted. Sí, a eso me refiero, que eso es lo positivo y eso tiene que hacerlo, pero después no venga la ministra de Desarrollo Social a decir otra cosa, a seguir hablando de Gualmapu, a seguir en la cosa más folclórica, porque han folclorizado un problema que es de seguridad. A ver, el diálogo para mí es fundamental y nosotros en su momento hicimos diálogo, usted se acuerda, con la Comisión Vargas y fue muy concreta, ¿no? Verso a lo que hizo el gobierno del presidente Piñera, que no hubo ni un espacio de diálogo y tuvimos un ministro, que fue el ministro Moreno, que fue como el flautista de Amelín, que vino acá a encantar y que no pasó nada, con el plan Impulso y una serie de cosas ya. Pero dicho eso, ¿qué tenemos ahora que hacer? Fundamentalmente, ahora lo que tiene que hacer es el gobierno venir, instalarse acá, porque aquí no tenemos gobierno.
En la Araucanía no hay gobierno, y esa es la verdad. Tenemos un delegado presidencial que anda de operador político con la constituyente, que anda haciéndole campaña a la constituyente en vez de preocuparse de los temas de la seguridad. Y tenemos a un gobierno que no coordina a las policías, y hoy día los hechos en materia electoral y en materia de terrorismo han subido. Por tanto, lo primero que tienen que hacer es instalarse de verdad. Yo esperaría de verdad que el subsecretario estuviera más tiempo acá, se instalara acá en la zona y empezar a ordenar, porque esa es una señal política concreta. Segundo, que ojalá pudieran, de forma provisoria, esperamos que no sea permanente, volver con el estado de excepción, incluso con más militares, espero yo. 2.000 creo que fueron insuficientes porque siguieron los hechos de violencia. Pero sumado a eso, los militares también tienen que presentar una estrategia un poquito más inteligente y no solamente instalarse en los puntos donde, en la autopista, en las carreteras, sino que efectivamente donde se producen más los delitos. Diputado Mellado, desde el punto de vista de los argumentos que ha entregado el gobierno, tiene que ver con el desarrollo de esta línea de estrategia de diálogo, ¿no? Es lo que ha reforzado la ministra Janet Vega, de la presencia también del Estado con inversión pública, en fin. Ese camino es el que está apostando el gobierno. Si es que se refuerza en materia de seguridad por la vía de un estado de excepción, algunos interpretan en el gobierno que puede ser contradictorio con este planteamiento sobre el diálogo. ¿Usted considera que es así efectivamente, que puede atentar contra esa estrategia de diálogo para abordar el tema de fondo? No, por ningún motivo, por ningún motivo. Aquí tenemos dos manos que tenemos que llegar a la Araucanía. Como lo hizo el presidente Piñera al inicio, como decía Andrés. El ministro Moreno hizo una extraordinaria labor y por eso este gobierno también le ha pedido ayuda, y el gobernador regional, junto con los 32 alcaldes, también le pidieron a Moreno que los ayudara, porque él hizo algo en silencio, como decía Andrés, y esos son lo que al final da resultado. En silencio estuvo en casi todas las comunidades. Incluso habían lugares donde uno le decía, pero ¿cómo vas a juntarte con ellos? Y se iba a juntar en silencio, estaba una tarde entera, iba de las semanas, iba 2 o 3 semanas y se sentaba allá. Yo le digo a los ministros que vayan y estén una semana en Tirúa, otra en Lumaco, otra en Carahue, que estén ahí, que sientan lo que sienten la gente. Cuando uno empatiza y siente, yo creo que eso es importante. Y lo segundo, Sebastián, obviamente somos la región más pobre del país. Todos los gobiernos, ¿cierto?, hacen inversiones. Uno se llamaba el plan no sé cuánto, el otro plan Araucanía, el plan Domingo 7, lo que sea, pero hacen plan de inversión de infraestructura, hacen plan. Me parece bien que se haga. Si eso es lo que tiene que hacer un gobierno, pero no con lo que como algo especial, porque está dentro del presupuesto que nosotros los diputados aprobamos todos los años, está dentro de ese presupuesto. Algunos lo juntan, el presupuesto lo suman y le colocan como el plan Z. No es eso. Pero el tema es que yo le pido a este gobierno que nos escuche. Yo le solicité hace 20 días atrás al gobernador que haga una segunda consulta ciudadana en el gobierno de Gabriel Boric, para que le diga a Gabriel Boric qué es lo que pensamos nosotros en la región de la Araucanía. En el octubre del año pasado, en el gobierno de Piñera, hubo una consulta en que el 81,5% de la gente que votó en la consulta ciudadana quería estado de excepción, quería que hubiera estado de excepción. Si el gobierno de Boric nos quiere escuchar y cree en la democracia, creo que el gobernador con los alcaldes debieran hacer otra consulta ciudadana para poder mostrarle a ellos qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros pensamos, y que no la ministra desde el Palacio de Moneda nos diga lo que tienen que hacer, porque eso no es un plan. O sea, si se le está desmoronando sus asesores, si ellos, el plan es mandar a carabineros para allá, sin implementos, sin gente, sin infraestructura. Te coloco un solo caso. Los drones que tiene Carabineros duran entre 20 y 40 minutos. Las que tiene la Fuerza Armada duran 12 horas en el aire. Entonces, tú dirás, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a comprar drones. ¿Cuándo? ¿De aquí a Navidad? Ahora tiene que ser el tema, no en Navidad. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen esa logística, que se la presten a través del 265. O sea, evalúenlo con el Contralor de la República, evalúenlo, véanlo cómo es la fórmula, si no quieren hacer un estado de excepción. Nunca el presidente Piñera había pensado de que el Parlamento lo iba a apoyar en las extensiones, 9 veces la extensión del estado de excepción, y se aprobó por el hecho cómo se está viviendo en la región de la Araucanía.
Sí, y diputado Yonet, para ir cerrando, detengámonos un segundo en la señal que se da también con la salida de Salvador Millaleo. ¿Cómo lo interpreta usted? Un matiz, o sea, ni siquiera un matiz. Yo tengo una diferencia de fondo con Miguel respecto del ministro Moreno. Yo creo que el ministro Moreno, evaluémoslo por lo que pasó y lo hizo muy mal. Aquí no hay un plan de impulso, de verdad. Es una buena persona, yo le tengo aprecio, etcétera, pero de verdad no pasó nada. Y la situación en que estamos hoy día es fundamentalmente por cómo nos dejó el gobierno del presidente Piñera. Lo que pasa es que este gobierno ya no se puede escudar en eso después de un mes y un tanto, pero lleva 3 meses desde que ganó el presidente Boric. A lo de Salvador Millaleo, yo lo planteé, me recuerdo en las primeras reuniones cuando vino la ministra Sichel, y creo, ¿te acuerdas, Sebastián, que yo te planteé que hay un problema de asesorías? Sí, y yo creo que el gobierno tiene graves problemas de asesorías. Y el caso de Salvador, a quien conozco, también le tengo mucho aprecio, hay un problema de asesoría. Tiene que ver con gente que no conoce hoy día la región. Y creo que Salvador no conoce mucho la región. Creo que Salvador también está un poco estigmatizado hacia un mundo indígena. Creo que él no conoce el mundo indígena real de la región. La región de la Araucanía es muy diversa. Hay más de 2.500 comunidades mapuche, hay una serie de loncos, hay una serie son distintos los territorios, está el sector pehuenche, el nache, huenteche, el lafquenche. El otro día yo estaba en Lonquimay y hablé de los mapuches y un pehuenche me interrumpe y me dice, no, nosotros no somos mapuches, somos pehuenches, etcétera. O sea, hay una cuestión y yo creo que ahí eso demuestra que el gobierno partió mal, que el gobierno partió mucho en una cuestión medio utópica, ideológica, y creo que a la Araucanía hay que desideologizarla. Nosotros somos 1 millón de habitantes, que lo que no queremos es que nos vengan a dividir con conceptos, con temas, con ideas que vienen de otra parte. Lo que necesitamos hoy día, porque ya la situación es extremadamente grave, tan grave que entran a los campos universitarios con armas hoy día, es que el gobierno se apersone, porque hoy día no tenemos gobierno en la región. No tenemos gobierno en la región. En casi ningún servicio hoy día está operando el gobierno. Lo que necesitamos es que el gobierno venga. Y eso yo lo veo en que el ministro, porque imagínense, en que el subsecretario Monsalve venga a la región de un tiempo y ordene el gobierno acá, porque no hay gobierno y a nosotros nos interesa que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien a la región. Diputado Mellado, lo último sobre Salvador Millaleo, la señal, porque usted algo mencionaba, pero la señal política que usted cree que se está dando con esta salida. La verdad es que es una muy mala señal, como la que está dando el gobierno en su conjunto. Yo concuerdo en eso con Andrés. No existe gobierno en la Araucanía. Tenemos un delegado proselitista político, digamos, que lo único que está haciendo, y habla muy fluido cuando hace proselitismo político, pero se tupe entero cuando da puntos de prensa cuando no tiene que ver con la Araucanía y los delitos terroristas que hay. Yo lo que quiero decir al final es que concuerdo con Andrés en que Salvador Millaleo lamentablemente no conocía la realidad, ha cambiado la Araucanía desde que él se fue cambia completamente. El gobierno tiene que entender que nosotros somos 1 millón de habitantes, 314.000 de origen mapuche, el resto de distintos orígenes, y se puede convivir, claro. Y fíjate que en Lumaco, tiempo atrás, había un alcalde mapuche y había ahí en Capitán Pastene los descendientes de italianos, y se llevaban muy bien. Entonces tú dices, bueno, se puede, claro, si todos somos chilenos, de distintos orígenes, pero aquí nos vienen a inventar divisiones ficticias que no tiene que ser eso. Aquí lo que son, el diagnóstico errado del gobierno es decir que es entre el Estado y el pueblo indígena. Por caso, error. Aquí son terroristas que asolan, ¿cierto?, a chilenos de distinto origen y que quieren por distintos motivos tener territorio para robar madera, para el tráfico de droga, ¿cierto? Y hay sectores donde no se puede entrar en la Araucanía. Bien. Ni siquiera investigaciones ni la ministra, nadie. Y eso no puede ser. Diputado, me da 10 segundos. Sí, lo último. 10 segundos. Es para fundamentar lo que te acabo de decir. Cuando se produce este atentado en la Universidad de la Frontera, que a veces es grave, con estudiantes corriendo, profesores corriendo, con disparo al bus, nadie del gobierno llamó ni al decano, ni al rector. Nadie del gobierno se apersonó. Ni siquiera el ministro de Salud, de Educación, el CEREM de Educación. Cuando yo digo que no hay gobierno, a eso me refiero. O sea, nadie. Y ahí se supone que las autoridades políticas tienen que ir a apoyar, además, una universidad pública del Estado, la Universidad de la Frontera. Entonces, cuando decimos eso, no es... Esta es una crítica neutralmente política, pero lo que queremos es que empiecen a reaccionar. Por eso yo pido que el subsecretario venga acá, ordene el gobierno y haga que se exista gobierno en la zona, porque no tenemos hoy día. Diputado Andrés Yonet, diputado Miguel Mellado, muchas gracias por compartir junto a nosotros esta mañana. Muy amable.
Encantado. Gracias, buen fin de Bien. semana para los dos. Chao. Chao, Andrés. Chao.